Ya nosotros lo decíamos, nosotros veníamos anticipando de que en realidad en las Fuerzas Armadas existe un descontento por parte de los militares. En esta oportunidad vamos a tener una carta que le envió un oficial le envió al ministro Fernando López. La carta dice: señor ministro, he leído con asombro la carta enviada por usted al comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, General División Sergio Orellana, en fecha 27 de junio, en la que hace señalamiento que me gustaría responder desde mi condición de oficial del Ejército en servicio activo. En tanto he sido directamente aludido y no puedo abstenerme de expresar lo que una buena parte de mis camaradas piensan y sienten. Mi anonimato se debe a razones obvias, por lo que considero que no estamos viviendo un gobierno democrático en lo cual los bolivianos, los ciudadanos, tienen derecho a la libertad y el derecho a defenderse legalmente y legítimamente, sino que estamos sometidos a un régimen en el que impera el abuso, la persecución, el trato despótico y una conducta política vengativa de la que las Fuerzas Armadas no se libran, sino todo lo contrario. En los cuarteles se respira aires de una fractura institucional insostenible y, lo que es peor, una fractura casi inevitable del país. En los 17 años de ejercicio profesional dentro del ejército y en mis casi 40 años de democracia continua, las Fuerzas Armadas no había sido dirigida políticamente por un oficial desertor que ni siquiera llegó al grado de teniente y que cree, vistiéndose militarmente y dando órdenes en público como si estuviera en un cuartel, pretende sustituir la autoridad moral y ética que debe caracterizar a una autoridad que tiene bajo su mando a las Fuerzas Armadas. Señor ministro, ningún civil que dirigió el sector de defensa nunca le hizo tanto daño, y en tan poco tiempo el desprestigio y reputación de las Fuerzas Armadas como usted y su régimen. Nunca se trató a nuestros generales, nuestros comandantes, como usted lo están tratando, sin temor, sin menor respeto ni consideración. Nunca se improvisó en una emergencia sanitaria de tanto riesgo y responsabilidad para la ciudadanía y para nuestros soldados, y nunca se expuso a las Fuerzas Armadas a la crítica social expresada todos los días en las calles, en la que la gente nos trata de pititas, golpistas, masacreadores, ladrones y a lo largo, etcétera, etcétera, de adjetivos injustos que nos lastiman profundamente el alma. Al leer su carta experimento un triple sentimiento: vergüenza, indignación, pero también esperanza. Siento vergüenza por el gobierno que preside una mujer en la que deposité la expectativa para una transición política y que por azares del destino llegó a ser capitana general de las Fuerzas Armadas. En que esta condición la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas no debería discriminar, ofender, promover el odio, usar políticamente a Dios o propiciar actos de venganza entre bolivianos, en lugar de trabajar por la pacificación, el cual fue el compromiso. Hoy nos enfrenta y nos divide, y de paso coloca a nuestras Fuerzas Armadas como una punta de lanza en la represión contra nuestros hermanos. Nos expone a una pandemia que debería ser gestionada por todas las estructuras de salud pública, con planes incoherentes, recursos económicos innecesarios, autoridades idóneas que deberían estar al frente y usar a las Fuerzas Armadas para disciplinar a un pueblo, bien como todo gobierno, el endeudamiento del país y el retorno inevitable del país en condiciones de colonia extranjera. Como ministro de Defensa, usted está convirtiendo a las Fuerzas Armadas, cuya principal misión es proteger el poder político que no cesa de cometer todos los errores y aberraciones administrativas inimaginables en un tiempo tan corto, que está conduciendo al país en una verdadera catástrofe, no solo política, sino también sanitaria y social y económica. Con toda seguridad, cuando la situación se haga insostenible, el pueblo boliviano explote contra su gobierno, usted huirá del país junto a la presidenta y al gabinete, mientras nosotros nuevamente tendremos que poner el pecho y seguramente seremos juzgados por genocidio, mientras usted goce de protección de algún gobierno extranjero. Siento indignación por su conducta torpe, arrogante, abusiva, mentirosa frente a la ciudadanía.
En las Fuerzas Armadas hay un conjunto de rupturas en su tejido corporativo y la unidad institucional ya es una quimera. Existen rupturas generacionales de armas, de visión, de pensamiento y de ética profesional. En las Fuerzas Armadas se ha instalado el principio en el que los amigos hay que darle todos los puestos. El pueblo boliviano seguro pensará que todos los militares son como usted, y eso no es verdad. Usted ha dado pruebas suficientes de su inconducta inmoral, de sus feroces apetitos políticos, y está usando a las Fuerzas Armadas sin pudor alguno como si fuéramos sus peones, solo para satisfacer el imperativo corrupto como compra de gases, armas, municiones con sobreprecio en un tiempo en el que la necesidad, la austeridad, la paz, la reconciliación, lo que está provocando un profundo quiebre del estado de ánimo de nuestro personal. El gobierno nos exige fidelidad política cuando debería exigir una conducta profesional y ética del servicio de la patria. Le debo recordar que no somos pongos políticos, somos soldados profesionales que merecen respeto y consideración. La presidenta Áñez y usted y el ministro Murillo usan a las Fuerzas Armadas como su fuerza de choque y como una maquinaria de violencia con el pretexto de enfrentar la sedición, el narcoterrorismo y la convulsión social. Nada más falso que eso. Estas supuestas amenazas son una cortina de humo solo para prorrogarse en el poder, usando nuestras armas contra el pueblo que empiece a gemir de hambre y de dolor. Finalmente, señor ministro, tengo un sentimiento de esperanza que las Fuerzas Armadas vuelvan al camino de la institucionalidad democrática, de la subordinación al orden constituido, y coopere con todas sus energías, su capacidad y su mística para salvar a un pueblo que se le ha secuestrado su libertad, su salud, su patrimonio, su vida. Solo eso será posible cuando se restaure autoridades que tengan como norte la honestidad, el respeto a los otros, la tolerancia, la preservación de los bienes públicos por encima de intereses personales de clase o de casta como hoy impera en el país. Tengo la esperanza que llegue días mejores para nuestro pueblo, sumergido en la desesperación y el desencanto. Tengo la fe y la convicción que esta pesadilla que vivimos los bolivianos termine en paz y en pleno respeto a la voluntad popular el 6 de septiembre. Ni un día más, ni un día menos. Si su carta no es respondida por el comandante general de las Fuerzas Armadas, le ruego que haga suya esta respuesta de una parte de las Fuerzas Armadas que no han perdido la esperanza de cortar en el plazo más breve posible con un gobierno a la que le interesa la vida del pueblo boliviano y con un ministro de defensa honesto, respetuoso, competente y digno como para representar el prestigioso histórico de nuestras Fuerzas Armadas y sepa enfrentar los complejos desafíos del mañana. Sin otro particular me despido con las atenciones más distinguidas. Atentamente, las Fuerzas Armadas. Acá hay un grupo, pues lógicamente ya nosotros lo veníamos diciendo, al acuerdo de la información clasificada que manejamos, existe pues un grupo dentro de las Fuerzas Armadas, y un grupo que le quisiera decir que es el 90%, más del 90%, o sea, entre soldados y oficiales de rango medio, y en realidad que vienen y están muy descontentos con lo que viene ocurriendo. Ellos vienen solamente observando cómo vienen haciendo y deshaciendo y la corrupción que impera dentro de las Fuerzas Armadas mismo y en el país. Ellos están muy descontentos y hoy ya hicieron sentir su malestar y han dicho claramente que no van a permitir que este gobierno pase del 6 de septiembre, ni un día más ni un día menos. Entonces desde aquí ya está avisado este gobierno ya sabe, ya se la han pasado, el gobierno sabe, y si no sabe, pásenle la voz para que pueda escuchar la carta que el día de hoy le estamos leyendo. Bueno amigos, conmigo será hasta más tarde. Tengan muy buenos días.